Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 14 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, en el transcurso de la mañana, entre las 6 y el mediodía. Cuando ya llegando la hora de las 3 de la tarde, en el meridiano de Greenwich, del Ecuador, pero la hora de nona, en el calendario del pueblo de Israel, del pueblo elegido, del pueblo hebreo, nuestros hermanos, en donde han acontecido hechos de los apóstoles que hoy en San Pedro y delegado en San Felipe, discípulo amado de Jesús también, luego de haber conformado en sus inicios la comunidad cristiana, además de apóstoles, discípulos y seguidores ya diáconos, que es en el orden según la Iglesia católica, apostólica y romana, el diaconado, el presbiterado y el episcopado, en ese orden de ascenso, en la jerarquía circular, por procesos de conversión, de ascensión en la vida espiritual, de transformación que hace Jesús Cristo resucitado y resucitador. Hoy con la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, por su parte, se hace la promesa de Jesús en el Espíritu Santo Paráclito, Paracleto en el griego, según define nuestro hermano Fray Nelson Medina, de la arquidiócesis de Chiquinquirá, en Colombia, hermano de la Orden de los Dominicos, Domingo de Guzmán. En tanto, Paráclito es aquel a quien se invoca para acompañar, generalmente en la prueba de fe, ante las acechanzas del demonio de un lado, las perturbaciones en la mente, también en el corazón por heridas profundas, la mente más por ideas, ideologías y distracciones que acontecen en la mente de otros seres o en organizaciones o instituciones que ya están plagadas de leyes, decretos y normas viciadas en su naturaleza jurídica, en su corpus teórico y en su aplicación, en la práctica civil, penal, administrativa, incluso en el derecho canónico, cuando hay malversación, cuando hay intromisión de otras pautas, de otras guías, de otras formas, que igualmente Fray Nelson meditaba en un congreso, en un encuentro de crecimiento espiritual acerca de la formación. Dar forma es esa transformación interna que hace Cristo en cada ser siendo creyente, en llevarlo a ser imagen, semejanza y forma de Dios, que es por procesos. Después de Jesús viene ya el Espíritu Santo, que es en quien se está haciendo la referencia hoy en la lectura, el Paráclito, que es la verdad en sí mismo, la justicia divina, tercera persona de la Santísima Trinidad, el primero el Padre Creador, el segundo la persona en Cristo, que acontece en Jesús de Nazaret, en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, que es el primer Paráclito, como defensor, como abogado. También tenía esa connotación en Pedro Justo Berrío, precisamente en la homilía hoy de la Eucaristía en la Iglesia del Carmelo, del área metropolitana del Valle Aburrá, Antioquia, como el defensor de oficio, que se nombraba para acompañar a quienes no tenían
en el pueblo griego, aún en el pueblo hebreo y otros pueblos derivados de las culturas griegas, hebreas y latinas. El latín en su acervo cultural también lo tiene en el lenguaje como abogado de la defensa, abogado de oficio, abogado quien intercede por quien en un juicio no tiene quien lo defienda, no tiene quien hable por él, no tiene ni la gracia ni la virtud de elocurar, el don de la palabra, la oratoria, la capacidad de argumentación. Entonces habrá de requerir de esa ayuda judicial, muchas veces relegado al asunto económico, que en esos procesos jurídicos ante los tribunales administrativos, los salones de justicia, las salas de justicia, las Cortes Supremas, según sea la cosa juzgada, el objeto de estudio desde esa jurisprudencia, desde esa práctica jurídica, y según los hechos, los actos cometidos, los cargos que le son imputados, todo ello acontece en la vida ordinaria, en la vida civil, en la vida común y corriente, entre comillas, pero que se sale de lo establecido como verdad, pero siempre siendo una verdad relativa. Ya que entramos en ese campo y ya en Escuela de la Conciencia Ambiental ha sido objeto de estudio, de investigación y de gestión desde la gerencia ambiental por procesos, el situar en esos hechos, en esas obras y en esas acciones en contextos natural, social y cultural, lo que se podría llamar un dimensionamiento ambiental lo más cercano a la realidad, una lectura situada de la realidad, para lo cual siempre en esos procesos han sido intervinientes la entidad que juzga, el juez, la entidad que estudia todos los procesos de la defensa, de la acusación, que sería fiscal en algunos casos, ya hablando de derecho penal, cuando se busca de manera punitiva, sancionatoria, frente a esos cargos, dictar sentencia. Y otras jerarquías cuando ya son de orden superior, en el caso de Colombia, las ramas del poder público, la rama legislativa que dicta las leyes, la rama ejecutiva, los órganos de gobierno que las ejecutan. En la legislativa estarán la Cámara de Representantes y el Senado de la República, similar a como se ha hecho en Roma y porque de ahí deriva el derecho romano y vinculante con todos estos gobiernos de América, como se le ha denominado, en Colombia en particular, en Venezuela, Ecuador, que tienen una matriz similar en algún momento que era la Gran Colombia, las banderas amarillo, azul y rojo, por su conformación a nivel simbólico, su representación social. Pero ello más con el rigor normativo, jurídico y administrativo vinculado por procesos civiles, como bien se decía, para todas las personas relativo a bienes, a familia, a procedimientos de la vida normal, a la vida habitual, la vida ritual. Ya los administrativos orientados a la función pública, a los servidores públicos, a funcionarios públicos. Y la vertiente penal ya es cuando hay daños, lesiones, hay dolo, afectación por muerte, por daño, por agresión y muchas otras conductas o prácticas pues reprochables en tanto afecten la integridad física, la salud mental, incluso pongan en riesgo la vida de uno o más personas o de una comunidad, de acuerdo se esté considerando. Pero llegar ahí, a esas instancias también de la Cámara de Representantes, hace los primeros debates
ya uno, dos o tres, dependiendo pues cómo sean los procesos de qué jurisdicción se habla. En términos jurídicos quiere decir el marco de acción de la ley, en tanto en su estudio como en su manejo y en su gestión. Es decir, del círculo de Deming, el marco lógico de proyectos es planear, ejecutar y evaluar. Para llegar allí a tener todos unos ciclos que no son sistemáticamente estudiados, por lo menos esta es la crítica que se ha hecho desde la perspectiva ambiental. Caen en ese anacronismo, en ese antagonismo, en ese analfabetismo desde la perspectiva ambiental. De eso pues se hará profundización en otros espaciotemporalidades energéticamente vinculado con el Santo Espíritu Paráclito, que es el que nos viene orientando la meditación de la palabra de Dios, y hoy la reflexión en Fundación Eckhart Ram. Reciban un amoroso saludo fraternal en campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y como bien nos trasladamos a Israel, a Jerusalén, a Judea, para ver allí lo que acontecía en esas culturas de Grecia, de Israel propiamente, y otras que van llegando allí en referencia por Samaria y otros pueblos paganos. Es allí como en Hechos de los Apóstoles se hace referencia a Felipe, discípulo de Pedro, conformando la iglesia en Jerusalén, pero que sale a evangelización, a bautismación, a misión en otros territorios cercanos, paganos, gentiles, creyentes de otras prácticas, practicantes de otros rituales. Y en ese ritual diario, vinculados con procedimientos que desatan vicios. En particular, si bien la iglesia cristiana en el principio, y así se ha tratado de sostener en el amor, que es en mismo Padre Creador, Abba, esencialmente, como el origen, en la misericordia divina en Jesús encarnado en su vida pública, pero antes de serlo y desde ser encarnado en María Santísima, ya venía la misericordia de Dios en la promesa de salvación que se cumple con Cristo, resucitado y resucitador, y ya antes del proceso de ascensión al reino de los cielos y la promesa de dejar el Espíritu Santo Paráclito en sucesión como segundo, porque ya el primero es defensor de la verdad, Jesús obrando en espíritu y en verdad, pero ya ahora en la misma verdad, en la misma cuerda, siendo Jesús la persona segunda de la Santísima Trinidad, se encarna por procesos de vida en María Santísima, como bien se hacía alusión hace un momento, su madre, y tomando como a José, esposo castísimo de María, como padre putativo, para que en esa familia en Nazaret se configure la arquitectura, la arqueología, la familia humana que culturalmente en el pueblo de Israel tenía que ver con esa jurisdicción de la que se ha venido haciendo referencia, para llevar allí a lo que es la esencia misma de la Santísima Trinidad. Por su naturaleza, toma de la divinidad para encarnarse en la humanidad y encargarse de llevar a cabo la salvación, que por gracia de Dios se accede a ella. Él en cruz, crucificado, expiando las culpas, los pecados, las afectaciones que por desobediencia, por negligencia, por impotencia humana frente a cosas que le superan, que le desbordan, que le sobrepasan, en su querer hacer todo por su fuerza, por su mérito, por su logro, alejándose del Padre Creador,
que es en quien en última instancia es quien sabe qué es bien y qué no lo es, que es su voluntad y que no lo es, que está a su derecha y que no lo es, y por tanto quien toma la decisión de caminar en forma recta, justa y directa al reino de los cielos en perspectiva de vida eterna y en ese trascender, en el bien ser, en el bien ser siendo, en el bien sentir, pensar y obrar, que eso es testimonio. Se meditaba en gracia de Dios en la palabra esta mañana con el fiat de María, tomando las letras como iniciales: fe, inteligencia, amor y testimonio. Todos son procesos en donde, más que por el sentir, pensar y actuar, por el ser, vida y obra, por obras, hechos y acciones, es que en última instancia, como decía San Juan de la Cruz, al final de la tarde, o sea, al final del día, al final de este peregrinar, en la vida terrenal se medirá en el amor, se juzgará en el amor, se valorará todos esos procesos de nacer, crecer y permanecer hasta que llega el corte en Cristo Jesús, que es el juez singular, o sea, de todo ser siendo hijo de Dios en cada uno. Y ahora el juicio universal para todos, para toda la humanidad, para todo lo que tiene que ver con la vigencia espaciotemporal energética de lo que es la vida en el planeta, de lo que es la vida humana por lo menos, de lo que es la posibilidad de acción como ser humano, todos. Y ese ser juez es también, siendo desde el derecho, sea el Espíritu Santo el que nos inspire y no permita hacer una herejía y contraponer en lo que la Sagrada Escritura dice en la palabra de Dios, puesta por obra en su servidor, amigo y hermano como consagrado a esta evangelización como primer proceso de vida eterna aquí por anticipado en la tierra, que se está con fundación Amayá para llegar a esta segunda estancia de formación del ser. Y aquí es donde eso es para hacer una transformación. En tercer lugar, que sería con fundación Cambio Gnosis esencialmente. Dios mediante en breve hemos de conectar con esa espaciotemporalidad energética que es a nivel social, cultural, por ende natural. ¿Por qué en ese orden? Porque primero es en lo humano, con la carisma que cada quien tiene en gracias, dones y talentos, y haciendo toda esa articulación, como bien lo viene haciendo la Sagrada Familia en todo ser siendo, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Esas tres gracias de la cocreación, la cotransformación y la cosantificación se hacen, claro, en libertad. Cada ser, toda persona humana creyente, porque es por la fe que se da en gracia de esto, lo dice la palabra de Dios hoy. Jesús se despide, pero dice, a los que aman al Hijo, aman al Padre, cumplen los mandamientos, o sea, ley mosaica. Jesús viene a darle plenitud a la ley mosaica, a la Torá, a la perfección buscada en términos de alabanza a Dios, sí, pero más por temor, más por reverencia, más por interés de permanecer en un status quo, en una zona de confort, en un estilo de vida acorde a sus propios intereses, según lo que estiman sus necesidades, sus conveniencias, sus pertinencias en esos contextos del pueblo de Israel. Entonces es más una, como se ha criticado en el mismo Jesús, una conducta fariseica de sentir, pensar y actuar de manera contraria, contradictoria, contraproducente, porque se dice una cosa y se aplica otra, o al contrario, se aplica una cosa y se dice otra, cuando se devuelve un principio que se ha tomado el derecho más
para estos tiempos, que es la práctica. Toda costumbre se vuelve ley. Cuando no hay un acervo, cuando no hay una, Dios mediante que se haga en cambio gnosis, una sistematización por procesos de vida, que es lo que en última instancia estamos pretendiendo hacer con el Seminario Ambiental de Orden Natural. Hacia allá apunta esto, hacer una desconstrucción de lo que está en el aire, lo que está disuelto, lo que está disgregado, pero hacer una construcción fundada en la palabra de Dios, puesta por obra desde santos apóstoles y mártires, hermanos consagrados, empezando desde el Papa y demás obispos y todos los presbíteros que han tenido en esa ordenación, en persona Christi, esa delegación para ser siendo Cristo en la tierra, representante suyo, que en cierta forma va a ser defensor de quien esté del lado del amor, la verdad y la justicia divina. Todo ello es la realidad, eso es el orden natural, esa es la impronta del Creador, es la creación en sí misma que ya deja esa impronta en el ser, más que genética nemética, o sea, cultural, y más que energética amorosamente en el ser, porque el estado de plenitud del alma se puede expresar en el amor, que es lo que en otras religiones, en otras prácticas sociales de convivencia, de buen relacionamiento, en otras costumbres, tradiciones, se tienen como, o incluso teorías o ideologías, se tienen como referentes energías, el quantum y otras maneras de hacer la representación social, de darle la, la vigencia cultural del momento, porque es dinámica, por las migraciones, por los flujos de poblaciones, por las alteraciones que se tienen mismas de orden natural, de orden social o de orden cultural, o varias de ellas. Entonces eso, por eso se deja al final hablar de lo natural, porque primero es como se da esa transformación que en el interior la Santísima Trinidad viene obrando en todo ser siendo. Se ha reflexionado en estos días, en gracia de Dios, por la meditación de la palabra en Amayá, que es el Padre Creador quien va obrando la historia de todo ser siendo, lo ha dicho Fray Nelson Medina, y es maravillosa esa forma como se hace esa metáfora, porque no es debido en el orden natural, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, estorbar la obra del Creador que acontece en todo ser siendo. Eso es conocido como pecado, y vendrán las culpas y vendrán los daños, y la pregunta es cuál es la perspectiva que se tiene, cuál es la visión sistemática, como un continuum que se tiene, y cuál es realmente el compromiso, la responsabilidad que se asume, y el acudir a la misericordia de Dios para tener el resarcimiento, la restauración del daño que le hace Jesús, que es todo ese pasado que ya escapa de las manos de lo humano, y que siga existiendo la providencia de Dios, orar por ella, para que ahí ese futuro, eso que vaya viniendo, pues dé esperanza o mantenga firme la esperanza, que la fe crezca, se enriquezca y por tanto esa confianza se recupere. Dios siempre confía en sus criaturas, se vale de todo error, de todo desacierto, de toda distracción de la ruta de salvación, de la ruta de santificación, por tanto de transformación, para glorificarse en ello. Lo permite. Decía Santa Teresa de Jesús, Dios es el único que escribe derecho en renglones torcidos. Pero para todo ser siendo que va en ese camino de la séptima morada, como decía ella misma, llegar a lo profundo del corazón, a esa amistad con Dios, también lo decía Fray Nelson Medina en Santa Catalina de Siena, que hablando de ella, el manantial de amor, porque de ella fluía puro amor hacia todos los demás, o sea, el testimonio que deja es de amor. Y retomaba en este escenario precisamente que hacía de transformación interior, otro hace 3 años que tiene que ver con una comunidad cristiana en formación
dominica, que de una cooperativa que lo vinculaba en un proceso de formación para otros asuntos, pero partiendo de la formación cristiana. Otros asuntos pueden ser técnicos, científicos, académicos, pero que ya después orientarán hacia otras transformaciones, ya no del ser, sino de una sociedad, de una organización. Pero el asunto allí de la transformación hablaba sobre todo ese proceso de ir configurando toda la base de la teología fundamentada, que es su experticia, su doctorado, doceri, el conocimiento en la Iglesia, como para llegar a ser doctor de la Iglesia, amén, que así sea, como lo fue Santa Catalina de Siena, en la comunidad de los dominicos, pero que es llegar desde la experiencia mística, desde la vivencia propia, desde esa vigencia de los tres procesos de que se hacía referencia anteriormente. La transformación que acontece por Jesús, la cocreación por el Padre Creador y la santificación por el Espíritu Santo Paráclito. De aquí llega un proceso de un continuum de permanencia que hacía manera como lo hacía Jesús con los apóstoles, con los discípulos y los seguidores, hacer toda la formación en su escuela cristiana. Cristianamente alma y cuerpo conectados, todos seres amados allí, en su sentir, pensar y actuar, en su servida obra y por sus obras, hechos y acciones, para llegar a ser posteriormente casi todos estos santos mártires, luego de haber sido apóstoles, pero hacen todo el tejido. Y es maravilloso cómo se va configurando toda una trama que desde la perspectiva que nos interesa para hacer la construcción teórica, en perspectiva doctoral, fundamental para Cambio Gnosis, orientado a la universidad, o sea, lo que llaman la formación superior, cómo debe venir desde una evangelización, como la formación para toda la vida, que es espiritual, esencialmente. Ya vendrá la formación intelectual, seguida allí como una segunda trama, más que dimensiones, es un entramado, es un avatar. Y vendrá la formación emocional, porque también hay que formar para la sensibilidad, formar para la estética, formar para el eros, que precisamente en Teología del Cuerpo y retomando en Juan Pablo II, su santidad, hoy se retomaba la palabra de Dios, precisamente no tengan miedo, el Paráclito está con vosotros, el Espíritu Santo, pero es en gracia divina, es porque así lo quiere Dios en su santa voluntad, pero porque ha habido todo un proceso de cada ser siendo, en su vinculación mística, espiritual. Segundo, por su coherencia en la vinculación con la realidad, al hacer la lectura situada de sus mundos interiores con los mundos de otros seres, que es ese mundo exterior, la realidad afuera, y hacer en esa hermenéutica la comparación, adentro y afuera, qué se tiene para aportar en una transformación afuera, qué se tiene de afuera que le aporte en su propia transformación interior, y qué se puede hacer juntos. En ello es Cristo quien lo hace, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, entorno y contorno. Él es quien hace la triangulación, pero cada ser en su conciencia va accediendo en libertad a esa apertura, a ese ingreso, a esa vinculación de Cristo con su ser siendo. Testimonio de la verdad, que es lo que se espera. Segundo, la conexión entre uno y otro, que esa es la conexión ya espiritual, mental, emocional, pero que va tocando la de uno y otro, que es entre una criatura y otra, entre una persona de la divinidad y otra, por la gotita de divinidad que cada uno en gracia de Dios nos ha concedido. Y asimismo en la coevolución, cómo aporta a esa evolución de todo, el todo y las partes, sus interacciones, sus retroacciones, sus complejidades, es decir,
cómo evoluciona la persona, pero toda la humanidad y toda la Vía Láctea, el cosmos, la creación en sí mismo. Ellos son espíritus que van tejiendo, pero es el Espíritu Santo el que armoniza todos esos procesos. Todas estas seres amados es una reflexión bastante profunda, pero este es un primer acercamiento. Dios mediante, en otras circunstancias estaríamos avanzando. Sigan siendo bendecidos. Feliz, santa y bendecida tarde. Hasta pronto.